Veamos ahora otras estrategias que contribuyen a la calidad del dato. Aquí tenemos la verificación y la validación. La verificación consiste en volver a la fuente primaria de los datos para asegurar que los datos capturados en un sistema físico o automatizado corresponden a la realidad. Comprobar su precisión, comprobar que no hubiesen errores en el momento de colocar la edad, móvil o causa de la muerte, el lugar del hecho y la dirección. La validación o la normalización de datos, esto es la definición de las características que va a tener el dato al ser ingresado en un sistema de información, consiste en verificar, controlar o filtrar cada una de las entradas al sistema para que cumpla con los valores predeterminados en la base de datos. Para verificar datos podemos considerar, primero, las hojas de control o de registro. Sirven para reunir o clasificar datos según las categorías de variables mediante la anotación o registro de sus frecuencias bajo la forma de datos, y las hojas de control pueden tener muchas funciones, pero la principal es facilitar la recopilación de datos de variables bajo vigilancia en los sistemas de información. La hoja de control permite a través de una inspección visual rápida si hay datos ausentes, cuáles son las variables con más frecuencia, si tiene campos vacíos o incluso identificar errores en la codificación de las mismas variables. Segundo, la verificación también se puede hacer a través de las observaciones. Se enfatiza entonces en la necesidad de verificar datos en informaciones físicas o digitales, haciendo comparaciones con el fin de verificar cada dato. Es lo que se hace en los comités de sistemas de información, en donde las fuentes confiables de diferentes variables empiezan a presentar sus resultados y las otras fuentes de información a validar sea el dato correcto. Cuando los datos o están en las otras instituciones fuentes de información de otras variables se completan, o cuando hay errores se corrigen, y la verificación de estas observaciones se lleva a cabo también a través de la supervisión de las personas que recopilan los datos. Ideal hacerlo antes de un comité interinstitucional. Tercero, la valoración de series temporales es una técnica muy usada para la verificación de los datos, principalmente en el contexto epidemiológico, donde la principal característica es recopilar datos de largos periodos para hacer comparaciones. Para comprender la técnica es necesario definir qué se entiende en una serie de tiempos y para qué sirven. La serie de tiempo es una secuencia cronológicamente ordenada de los valores de medición de una variable cuantitativa obtenida a través del transcurso del tiempo. Las series temporales se usan con el propósito de buscar regularidad de comportamiento o predecir un comportamiento futuro. Se puede hablar de series de tiempo comparando mes tras mes o año tras año, pero en estos casos deberían hacerse el análisis en años, podría ser de 10 o 5 años, y en los meses hacer las comparaciones mes tras mes o inclusive con el comportamiento de las variables que son vigiladas con relación al año anterior. En esta diapositiva vemos un ejemplo de hoja de control. En ella se puede ver de manera rápida los campos o variables sin datos. La verificación de las observaciones puede orientarse a la supervisión de la persona que recopila los datos con el fin de determinar cuáles son las variables que con mayor frecuencia no documentan e indagar las razones para tomar medidas correctivas. La revisión de los instrumentos de recolección de datos, registros de denuncias, base de datos, entre otros, sirven para darse una impresión cualitativa de la calidad de los datos e identificar rápidamente cuál es el grupo de variables que mayor porcentaje de datos perdidos presentará durante un análisis descriptivo. Para la revisión de los instrumentos se recomienda tomar más o menos el 10% de los instrumentos diligenciados. La selección del 10% de los registros del total de registro se lleva a cabo a través de un muestreo sistemático en donde hablamos de la constante K. Esta constante o coeficiente de elevación K es igual a n correspondiente al tamaño del universo o total de registros y n el tamaño de la muestra, que para este caso es el 10% del total,
o universo de los registros. Posteriormente, determinar en primer registro a revisar. Para ello hay que elegir al azar un número entre 1 y k. De ahí en adelante, revisar un registro cada intervalo regular definido por el valor de la constante k. La metodología sugerida para un análisis de series temporales se resume así. Primero, organice un archivo electrónico sobre los casos de interés. Identifique que el archivo tiene la temporalidad que se requiere. Realice una representación gráfica de acuerdo con la temporalidad seleccionada. Luego realice una revisión de irregularidades de la tendencia, sobre todo en ítems donde se observan cambios radicales. Intente explicar las desviaciones que se encuentran. Establezca un parámetro de comparación para valorar las desviaciones que no pueden ser explicadas. Aplique el parámetro establecido y determine los periodos de los registros que deberán ser registrados. Un ejemplo de análisis de serie temporal lo podemos observar en esta gráfica, en donde se están presentando la distribución de las muertes en accidentes de tránsito por motocicletas desde el año 1993 hasta 2012, y observamos que en los puntos de cambios abruptos se ha hecho un análisis y se ha establecido cuáles son las medidas que han impactado y llevado a la disminución en número de muertes en motocicletas. Otra estrategia para asegurar la calidad de los datos, como se nombró anteriormente, es la validación. En ella se evalúa la calidad de los datos después de haber sido digitados y es una etapa que se debe realizar previa al análisis. Este procedimiento se lleva a cabo con el fin de detectar errores durante la transferencia de información entre el medio físico al electrónico o cuando se comparte información entre instituciones. La validación se ha considerado un proceso sistemático que compara un conjunto de datos con un conjunto de criterios de aceptación previamente documentados, es decir, descritos ya sea en protocolos, instructivos o procedimientos operativos estándar, o algunos lo llaman manuales. Aquí se puede considerar, primero, que el dato está dentro del rango de valores o especificados por el campo. Es decir, que si se habla del día del hecho, el día está comprendido entre 1 y 7 y no debe aparecer codificación de 8 o 10. Segundo, los datos en medio físico coinciden con los datos digitales. Hay que contrastarlos para validar la calidad del proceso de captura. Tercero, otra forma es a través del cruce de variables y representaciones gráficas que permiten identificar datos faltantes, incongruencias, datos anómalos, sobre todo en análisis gráficos a través de inspección rápida. En la validación de los datos se permite la comparación o revisión de datos en comités interinstitucionales. Esto es lo que llamamos contrastar los datos entre diferentes fuentes de información. Una estrategia que ha sido muy utilizada en países latinoamericanos e incluso a nivel nacional, regional y departamental en Colombia para la validación de datos de mortalidad por causa externa. La validación de los datos en comités interinstitucionales permite la integración de la información. Esta integración y suficiencia en las bases de datos se logra por el aporte de datos que pueden hacer diferentes fuentes confiables. En estos comités interinstitucionales, por ejemplo en Colombia, participa Medicina Legal, Policía Metropolitana, la SIJIN, la Fiscalía a través de la Unidad de Reacción Inmediata y el Cuerpo Técnico de Investigaciones, la Personería, el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle, la Secretaría de Tránsito y el Instituto Cisalva en representación de la Academia.